Una vez más aquí, amigos y amigas, Gisela desde Joyas del Corazón para compartir con ustedes. Y en este momento voy a compartirles una oración que le hice al Señor. Pero esta oración es una oración poética. Pero aquí usted va a ver mi forma de expresar ante el Señor. Y dice así: yo no sé vivir sin ti. Dios, hoy toco a la puerta de tu corazón, toco con intensidad, persistencia y desesperación, porque necesito entrar en tu presencia y me des audiencia. Derramo mi corazón delante de ti. Tú bien sabes que nada puedo esconder. Soy transparente ante tus ojos, porque todo tú lo ves. Desde antes de la fundación del mundo me conoces. Me diste nombre y propósito por el cual vivo hoy. Hoy, mi Rey amado, te pido fuerzas, tu abrazo, tu inmensa misericordia y dirijas cada paso en mi vida, porque sin ti no quiero ir. Me aterra solo el pensar que tú no estás, el no escucharte, el no sentirte. No quiero nada de esta tierra, solo te quiero a ti. Tú eres mi todo. En ti está la vida, la paz, el gozo. Tú eres mi Padre, mi guía y mi consolador. Eres mi maestro, eres mi sanador, mi proveedor, mi salvador, mi hermano, mi amigo fiel, mi esposo amado que me amas con ternura, con celo, y hasta me has dicho muchas veces que soy la niña de tus ojos. ¿Ves? Por eso te necesito. Tú eres mi respirar, mi alimento, mi pan, mi luz, el agua que refresca todo mi ser. Sin ella mi alma se marchita y dejaría de ser. Eres la vid verdadera, estoy adherida a ti. En ti me regocijo, me embriagas de amor, de cánticos, de danza. Tú, amado mío, has cambiado mi lamento en baile. Por eso, amado mío, hoy toco a la puerta de tu corazón con intensidad y desesperación para decirte que me des audiencia. No quiero riquezas que me aparten de ti, solo te quiero a ti, solo te anhelo a ti. Te digo con llanto y gritos, no sé vivir sin ti. Esta fue el escrito que le hice al Señor. Esta es la manera que yo le hablo al Señor, sinceramente. No, no es algo que escribí para ponerlo aquí en el podcast. Estoy sacando joyas del corazón, como le puse el título a este podcast. Amigo, quiero que entienda algo. Todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes son cosas que yo llevo años escribiendo, que tengo cosas guardadas de hace tiempo, que la manera que yo me expreso delante del Señor, llevo ya, voy a decir que 16 o casi 17 años que le escribo cartas al Señor, y dentro de todas esas cartas hay cosas que han salido escritas poéticamente, como una de estas que le acabo de leer. Y por eso quiero compartir de cada momento que pueda sacar en estos podcasts, además de tener conversaciones con invitados y cosas por el estilo. Pero quiero vaciar ese cofre de joyas preciosas que el Señor me ha entregado, que no es simplemente para mí, sino para beneficiar a otros y compartir con otros, porque sé que dentro de todas estas cosas que vaya mostrándole y expresando, muchos serán tocados. Quizás en ese momento necesitan escuchar esa palabra. Esa oración que yo hice, eh, la debemos de hacer todos, no simplemente yo. Esa es mi manera de expresarme delante del Señor, y esa es la manera que todos debemos de expresarnos delante de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. No es simplemente hacer una oración repetida
un patrón repetido, es hablar con Dios, es tener esa relación de tú a tú con ese que te ama tanto. Ese es el anhelo mayor que Dios tiene para con su creación, de que se comuniquen con Él, de que hablen con Él. Para eso fuimos creados. No es cuestión de religión, como siempre les he dicho, es cuestión de relación. Eh, y por esa razón quiero compartir todas estas cosas. Y como testimonio les cuento, hace muchos años atrás el Señor me dio un sueño, porque de esa es la manera también que Él me habla, se comunica conmigo. Eh, Me dio un sueño donde yo me veía, supuestamente en el sueño era mi dormitorio, el cuarto de matrimonio. Am, y en ese cuarto había un desorden, pero era un caos lo que había en ese dormitorio. Pero de repente yo encuentro dentro de ese dormitorio, en el mismo centro de la cama, en medio de todo el reguero de sábanas y de cobijas y de todas estas cosas, yo encuentro un, una montañita de prendas y de joyas preciosas, piedras preciosas, rubí, esmeralda, brazalete, mucha prenda preciosa que yo en el sueño yo desconocía de quiénes eran esas prendas. Y yo me sorprendí en el sueño y yo me maravillé porque yo encuentro todas estas prendas y estas joyas, pero las encuentro polvorientas, estaban llenas de polvo, como que llevaban siglos escondidas y de repente encontré un tesoro escondido y estaban llenas de polvo. Bueno, y en el sueño yo pregunto, hago esta pregunta, ¿de dónde salió esto y de quiénes son estas prendas? En el sueño yo escucho que me dicen, que obviamente entiendo que fue la voz de Dios, que me dicen son tuyas. Yo me alegré tanto al saber que todas esas prendas eran mías, pero yo decía, pero ¿cómo es que son mías si yo nunca las había visto antes? ¿Cómo pueden ser mías? Pero ahí eh, pasaron ciertas otras cosas en el sueño que no vienen al caso, al detalle, pero lo principal de este sueño era que Dios me estaba mostrando todas estas prendas y todas estas joyas que estaban guardadas y eran mías. Y bueno, ese fue el sueño. Cuando despierto, eso me impactó tanto y yo pues empecé a orarle mucho al Señor durante todo ese tiempo. Y yo, Señor, ¿este sueño qué significa? Para aquellos entonces, mi vida estaba en un tiempo difícil donde yo me sentía que no tenía propósito en mi vida, donde yo me sentía que no tenía dirección, no sabía qué era lo que yo iba a hacer con mi vida, donde emocionalmente estaba muy dañada, con una, como se dice, autoestima muy baja por circunstancias que viví en mi vida y problemas difíciles. Mas, sin embargo, eso me tenía, todas estas cosas que había vivido, que me habían dolido, me tenían cegada a no entender y no saber cuál era el propósito que Dios tenía para con mi vida. Con los años yo empecé a comprender cuando Dios empezó a trabajar conmigo y a sanar mi vida interior, mi alma, mi espíritu, mis emociones, que Él empezó a trabajar en mis emociones y sanarme y levantar mi autoestima y liberarme en muchas áreas de mi vida. Ahí poco a poco fue cuando se empezó a desarrollar en mi vida muchas cosas que yo desconocía que estaban en mí. Y ahí fue cuando empecé a entender y el Señor me traía a memoria este sueño.
En otras palabras, así como yo, todos nosotros fuimos creados con propósitos importantes para Dios. Pero a veces nosotros, por no disponer nuestra vida, disponer nuestro corazón delante de nuestro Creador, queremos formar nuestra propia vida a nuestro propio antojo, y a veces pensamos que esta es la manera que yo voy a vivir mi vida y esto es lo que yo quiero, y no tenemos ni idea cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Claro está, ya una vez que ya yo estaba sirviendo a Dios de todo corazón, mi voluntad fue completamente rendida a los pies del Señor. Por lo tanto, por eso fue que Dios empezó a trabajar en mí y empezó poco a poco a dirigir mis pasos y a mostrarme lo que Él había depositado en mí que yo desconocía. Esas eran las joyas que estaban en mí, que estaban polvorientas porque nunca las había sacado, nunca las había encontrado, y estaban guardando polvo dentro de mí. Hasta que poco a poco Dios empezó a trabajar en mi vida y a poner todas las cosas en orden. Una de las cosas que Él comenzó a hacer fue, primeramente, sanó mi autoestima, quitó todos mis temores que yo tenía. Amigos, yo tenía tantos temores de que yo me sentía incapaz de hacer cualquier cosa. Me daba miedo hasta de hablar al público, me daba miedo de aprender a manejar. Yo vine a aprender a manejar a una edad ya adulta porque tenía demasiados de temores en mi corazón, que eso estaba tronchando completamente mi vida, me estaba marginando a sentirme una persona incapaz, a sentirme una persona sin valor, que es una mentira, obviamente, ya entendiéndolo con los años de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es una mentira que Satanás pone en el corazón de muchas vidas allá afuera, que así como estaba yo, hay mucha gente allá afuera. Por eso comparto estas cosas, para que conozcan la verdad de que en Cristo hay libertad. Siempre de niña canté porque vengo de una familia musical de ambos lados, por parte de madre, por parte de padre, todos cantan, tocan instrumentos, y eso para mí ya era lo normal. Pero siempre en mi corazón hubo el anhelo de algún día grabar algún disco, algún CD, algo. Y era tanto así que yo desde jovencita yo me ponía a grabar en cassettes, cuando en aquellos entonces, así que grababa en cassettes y yo misma hacía mis propios inventos de mezcla. Después grababa en otro cassette para hacer la segunda voz y me ponía a inventar así hasta formar varias voces en un cassette, porque ese era mi anhelo. Yo quería grabar, pero no tenía los recursos, no tenía la idea de cómo se hace, no sabía a quién buscar para que me ayudara. Yo estaba en mis tiempos de más joven, en esos tiempos que me sentía incapaz de hacer cualquier cosa, era simplemente criando a mis hijos, que claro, eso es una bendición sumamente grande. Hoy día hay muchos padres que por causa de que tienen que trabajar, pues tienen que dejar a sus niños en sus escuelitas, en los preschool. Yo, gracias al Señor, que Dios me permitió levantar a mis hijos. Nunca tuvieron que ir a un preschool, porque ya cuando llegaron a kindergarten ya sabían los colores, las letras, porque yo me dediqué tiempo completo a criar a mis hijos y enseñarles. Pero fuera de ahí yo no tenía idea qué otra cosa hacer. Siempre me gustó escribir y bueno, tenía toda la inclinación de los talentos que ya Dios había depositado en mí, pero no los estaba utilizando de la manera que Dios quería. Pues mi primer
mi primera, ¿cómo se dice? La primera joya que Dios sacó al mundo, al aire, para que fuera conocida fue que pude grabar una producción musical que está allá afuera, que se llama Te Amo. Eh, y ahí pude sacar a la luz muchos temas que había escrito. La mayor parte de los temas de esa producción Te Amo son míos, menos 3 temas que hay ahí. Y eso fue un gozo tan grande porque fue la apertura que Dios hizo para, una vez que comenzó la liberación en mí, para levantar mi autoestima. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerdo muy bien que el día que fuimos a conocer al productor musical, que tuvimos la entrevista con él empezó a hablar tantas cosas maravillosas de mi persona que hasta yo sentía vergüenza porque yo no estaba acostumbrada a tantos halagos porque no los tenía, no los había recibido anteriormente. Para mí eso era algo sumamente raro. Eh, y él empezó a decir a mi esposo, eh, esta mujer tuya, Gisela, Dios mío, ¿dónde ha estado escondida todo este tiempo? ¿Qué voz, qué talento? Y vuelvo y le digo, yo a todo esto, mientras estábamos en esa entrevista, yo no decía ni media palabra. Yo estaba calladita escuchando. Para dar un poquito trasfondo de cómo sucedió todo esto, yo había escrito en un ensayo de alabanza de una iglesia que estaba yendo. Yo dirigía la alabanza y tomamos un descansito de 5 minutos. Eh, y mientras estaban los muchachos tomando ese descanso, yo seguí con mi guitarra y de momento surgió una melodía que, que me encantó. Y automáticamente pedí un lápiz y un papel porque sabía que era una canción que venía. Y ahí en ese instante, en esos 5 minutos, yo escribí una adoración que está en esa producción Te Amo, se llama Tu rostro quiero ver. Y es una canción que tiene una melodía como si fuera una melodía dulce, como si fuera una canción de cuna, pero tan linda porque en ese momento escribí eso y al instante lo ensayamos con el grupo de alabanza y ese próximo domingo la cantamos en la iglesia. Pero tan pronto yo llegué ese día de ensayo a mi casa, la grabé rapidito en un cassette antes que se me olvidara la melodía, porque ya la tenía escrita, pero la melodía. Y bueno, y de esas cosas que uno quiere compartirlo, pues yo empecé a compartirlo por email, porque en aquellos entonces no tenemos la facilidad que tenemos ahora del WhatsApp, ni de estas cosas de Messenger y todas estas cosas que se utilizan ahora, sino que se utilizaba más bien el email. Y recuerdo que yo empecé a mandar esta canción grabada por email a mis contactos para compartir esa canción preciosa que el Señor me había dado sin pensar en nada más. No tenía ni en mente de que si me la fueran a robar, ni que nada de eso, no, en mi corazón no. Yo lo que quería era compartir eso tan precioso que el Señor me había dado. De repente, a la semana de haber compartido esta canción, Tu rostro quiero ver, me escribe un pastor amigo y me dice, Gisela, esta canción está tan preciosa, que un productor musical que tiene su estudio de grabaciones en nuestra iglesia pasó por mi oficina y escuchó la canción. Y te va a contactar ahora mismo, te va a mandar un email porque te quiere conocer y quiere ver cómo hacen para grabarte. Cuando yo leí ese email, yo me quedé
fría, porque yo dije, Dios mío. O sea, otra parte que casi se me olvida, días antes de haber el Señor dado esa canción, recuerdo una prédica que dio el pastor que teníamos en ese entonces, que dijo, mucha gente se quejan que no tienen finanzas, que no tienen esto, que no tienen lo otro, mas sin embargo Dios le ha dado las herramientas a ellos para suplirle esas necesidades. Y puedes que tengas talentos que Dios te haya dado para Él ayudarte a suplirte esas necesidades de provisión. Y dijo, vamos a orar y ponga su petición y ponga delante del Señor el talento que usted tenga y dígale al Señor que lo ayude a desarrollarlo para bendecir y para que el Señor le bendiga también, como el Señor quiera bendecir en provisión. Y yo pues en ese momento yo hice esa oración. Y entonces a la semana fue que vino la contestación de esa petición. Tan pronto yo leí ese email, rapidito debajo de ese email ya estaba el email del productor musical. Y cuando yo empiezo a leer ese email, yo estaba en shock. Yo decía, pero esto no puede ser verdad. Esto es impresionante. Entonces, lo cómico es que como yo no estaba acostumbrada a nada de esto del medio de música, de grabación, ni nunca había escuchado la terminología que usan los productores y nada de eso, yo no estaba acostumbrada a nada de eso. Y yo empiezo a leer que Gisela, tu voz tiene color, tu voz tiene... Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es eso que mi voz tiene? Yo no entendía. Yo estaba, o sea, más o menos sabía lo que estaba tratando de decir, pero nunca había escuchado esta forma, esta terminología de grabaciones, ni de productores, ni nada de esto. Y esto me estaba hasta asustando. Y yo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Automáticamente dice, yo quiero conocerte, este es mi número de teléfono, llámame cuanto antes, rápido, llámame. Bueno, lo llamé. Recuerdo muy bien que estaba en la oficina, en mi trabajo, yo trabajaba en una oficina de abogados, un bufete de abogados, y cuando yo leí ese email, yo, antes de llamarlo, yo me paré de mi escritorio y me fui al baño. Y allá en el baño parecía una nena chiquita, yo brincando sola allá y riéndome sola y dándole gracias al Señor, sin saber qué era lo que iba a pasar, pero ya le estaba dando gracias al Señor. Esa fue la primera joya que el Señor sacó. Para hacerle el cuento largo, más corto. Bueno, en esa entrevista él empezó a decirle a mi esposo, tú no sabes el talento que tú tienes aquí. Tanto tiempo y tú no has aprovechado a sacar a luz y obviamente ahí sí que yo dije, bueno, es que Dios tiene un tiempo para todo, porque obviamente en tiempos pasados no iba a estar lista para eso y estaba pasando por muchas cosas muy difíciles. Así que ese fue el tiempo que el Señor dio a luz esa producción que se titula Te amo, por otro tema que escribí que se llama Te amo. Todo lo que he escrito en esa producción es dirigido obviamente al Señor porque le amo, pero le amo con pasión. Y como ustedes oyeron hace un momento la oración que yo le escribí al Señor, esa es mi relación con el Señor. De ahí, a partir de ahí, poco a poco el Señor fue desarrollando que a través de esa producción Dios levantó el autoestima de ver, mira lo que había en ti. Tú sí puedes, tú sí vales. Yo te creé y yo no hago basura. Yo te hice para mi propósito y yo he depositado en ti muchas cosas grandes. Y siempre el Señor me ha hablado
en diferentes ocasiones por diferentes ministros del Señor que los usan el Señor proféticamente, siempre me había dicho, tú no te imaginas lo que yo tengo para ti, tú no te imaginas cómo yo te voy a utilizar. Y yo, bueno, pues esperando en el Señor siempre, nunca quise correr haciendo cosas que a mi propia fuerza, sino siempre esperé en el Señor que Él fuera desarrollando mi vida de acuerdo a su voluntad. A través de esa producción, una de las cosas que el Señor hizo, como les dije, levantó la autoestima. ¿Y cómo lo hizo? Abrió puertas para yo ir a ministrar a Venezuela. Una mujer que nunca había conocido Venezuela, nunca había viajado sola, porque acuérdense que les dije que yo vivía con muchos temores. Yo tenía hasta miedo de perderme a la vuelta del bloque de la casa. Yo hasta eso le tenía miedo, que me fuera a perder y que no supiera, hablándole un poquito así para que entiendan cómo el Señor hizo, que ese fue otro cumplimiento de una palabra que el Señor me dio a la edad de 12 años, que me dijo que me llevaría de misionera a Venezuela. Desde los 12 años el Señor me da esa palabra y eso me dejó impactada, pero obviamente pasaron muchos años. eh, Me casé, viví mi vida, estuve un tiempo apartada, mucho tiempo apartada del Señor, pero esa palabra nunca la olvidé hasta que llegó ese cumplimiento después de 42 años exactamente. Fue donde el Señor cumplió esa palabra. Mi primer viaje misionero fue Venezuela. No fui una vez, fui 2 veces y fue a través de este instrumento de la producción musical Te Amo, que abrió muchas puertas, no solamente en Venezuela, sino en la República Dominicana, en Canadá, Puerto Rico, muchos sitios. Pero no quedó ahí. Entonces siguió sacando de mí más cosas. Ya hace 3 años, ya va para 4 años, en diciembre, que me dio con experimentar en hacer pinturas, en pintar. Y le dije a mi hijo, cómprame unos canvas, cómprame pintura, cómprame de regalo de Navidad. Quiero usarlo como un hobby y ver qué tal me va. Y les digo, amigos, que desde hace 3 años para acá estoy pintando. No fui a la escuela para aprender a pintar, mas sin embargo, estoy pintando. Los que quieran ver mis pinturas están en Instagram. Eh, Tengo cuadros y cuadros y cuadros que ya no me caben en la casa. Tengo los closets llenos de cuadros. He vendido cuadros. He hecho estas clasecitas de pintar con un mensaje de parte del Señor que se llama Creando con Dios. Y por ahí ha seguido el Señor haciendo cosas y ahora me está poniendo a hacer podcast. Yo sé que el Señor nos sigue sorprendiendo, nos seguirá sorprendiendo hasta que cumplamos completamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero quiero dejarte este mensaje. Quizás hoy tú digas, pero yo no tengo los talentos que tiene ella, pero es que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito específico para Dios. Lo que te quiero sembrar en tu corazón es que tú vales mucho, demasiado para Dios. No te subestimes, no te pongas por el piso, no te digas a ti mismo, ni permitas que nadie te diga a ti que tú no vales, que tú no sirves. Porque el que te creó es un Dios perfecto, es un Dios grande, es un Dios poderoso, que conoce el futuro nuestro, que como dice las Escrituras, que desde antes de nosotros nacer, ya Él nos conocía. Ya Él nos tenía nombre, ya Él tenía nuestra historia escrita. Así es que quiero que entiendas que por eso estos podcasts, Joyas del Corazón, de aquí va a salir muchas cosas que ustedes van a conocer de lo que Dios ha plantado en mi corazón,
que no es simplemente para quedármelo para mí, sino para compartirlo con ustedes, para que sean beneficiados espiritualmente y que ustedes sigan compartiendo con sus amigos estas joyas maravillosas que Dios hace, y para que te motives a preguntarle a Dios y ponerte delante de su presencia y decirle: Señor, ¿para qué tú me creaste? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Dispongo mi corazón. Quiero que seas el dueño y señor de mi vida y que tú dirijas mis pasos y que tú me muestres todas esas maravillas que tú tienes escondidas dentro de mí que yo desconozco. Mire, amigo, se lo está contando a alguien que lo está viviendo, no es puro cuento. Dios es real y Dios te hizo con propósitos grandes. No permitas que Satanás siembre en tu corazón que tú no vales. Nunca permitas que Satanás alimente en tu mente: oh, termina tu vida porque no hay más nada. Nadie te ama, nadie. Eso es una mentira sucia del enemigo, que lo que quiere es destruir lo que Dios ha plantado en tu vida y en tu corazón. Busca de Él, busca de su presencia para que conozcas el propósito de Dios. Y cuando tú empiezas a conocer el propósito de Dios en tu vida, mira, no importa las tribulaciones que puedan haber en esta tierra, pero hay plenitud de gozo cuando tú sabes que hay un propósito por la cual vivimos. Que nosotros, eso nos anima a luchar, eso nos anima a dar al prójimo, eso nos anima a vivir en felicidad para Dios, porque Él lo llena todo en nosotros. Te dejo con este mensaje: busca del Señor, dale tu vida al Señor, dile: Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir por mí, salvarme, limpiarme y cambiar mi lamento en baile, como dice Gisela. Cambia mi vida, muéstrame para qué fui creado. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona todos mis pecados y encamíname, Señor, y fortaléceme, aumenta mi fe. Ayúdame a vencer y cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Haz esta oración con fe delante del Señor y yo te garantizo que el Señor comenzará a trabajar en tu vida, en tu corazón, y a darte propósito y ánimo para vivir. Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día. Aquí te deja tu amiga y hermana en Cristo, Gisela Movilla, en Joyas del Corazón. Hasta la próxima.